¿Sabían que se matan más plantas por un exceso de riego que por una carencia? Bueno, en este video les voy a explicar las 10 reglas de oro para evitar eso, para hacer un buen riego, como todo un profesional. Muy bien, ahí vamos. Muy bien, lo dicho, vamos a hablar de las 10 reglas de oro para hacer un buen riego. La primera, la más importante, es que la planta tenga un buen drenaje, ¿vale? Para evitar un encharcamiento. Lo que tenemos que evitar es que reguemos y el agua llegue hasta acá arriba y no se vaya por los agujeritos de drenaje que están debajo de la maceta. Si pasa eso, se nos van a pudrir las raíces y se nos va a morir la planta. Por lo tanto, es súper importante que tenga un buen drenaje. Dentro de este primer punto, también entra el tema de los platitos. Claro, si tenemos una planta en el interior, encima de un mueble, le vamos a poner un platito para evitar que el mueble se moje. Por lógica. Pero, ¿qué pasa? Que el platito hace un poquito así de hondo y ahí se acumula igual el agua. Se va acumulando el agua y están las raíces otra vez en contacto con el agua. Lo importante sería que en el mismo platito le pongamos piedras, ripio, gravilla, unas bolitas de cerámica, lo que se tenga, y evitar que la maceta tenga contacto directo con el plato. Lo otro también sería, pues bueno, en el momento que terminamos el riego, se pesca y se tira la agüita y volvemos a poner el plato y ya está. Bueno, a opción de cada uno, lo que a uno le guste más o le convenga, todo va a depender de cada persona. Lo segundo, el segundo punto, sería asegurarse, primero revisar si es necesario efectuar un riego o ya hay suficiente agua y no es necesario. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien fácil. Con un dedito lo hundimos acá, aquí en la maceta, en la tierra, y ahí nos sale el dedito manchado. Eso quiere decir que no es necesario. No hace falta volver a regar. Para nada. Estaríamos bien. ¿Qué pasa si le seguimos echando más agua? Vamos a hacer de que la planta no se le expandan las raíces. Si no le echamos más agua, o sea, no le echamos mucha agua, eso va a hacer que las raíces se expandan y busquen humedad. Por lo tanto, la planta va a tener más raíz. Si no, de la otra manera, no se van a expandir las raíces y eso tampoco no es bueno para la planta. Que la planta necesita un desarrollo tanto por la parte de arriba como por la parte de las raíces. También es importante que tenga un buen desarrollo de raíces, radicular. ¿Vale? Preferí evitar la palabra técnica con una que nos entendamos. Raíces. ¿No creen? Bueno. Lo otro sería también evitar que se seque. Por eso digo que es importante revisar primero si es necesario o no. Si vemos que la planta está con todas las hojas caídas, que ya está como decaída, eso también lo tenemos que evitar. Por lo tanto, ahí hay que regar, ¿vale? Son las dos maneras de saber si es necesario un riego o no es necesario, ¿vale? Ok, vamos para el tercer punto. Regar poco, pero a full. Regar bien. ¿Qué significa eso? Bueno, que le vamos a echar un poco de agua para asegurarnos que se va filtrando bien. En el momento que veamos que esa agua se filtró toda para abajo, pero no sale por acá, por los agujeros de drenaje, le vamos a echar un poco más. No es la idea de ahogarla, pero tampoco es la idea de que no llegue el agua a toda la maceta.
Se tiene que llegar bien el agua por todas partes de la maceta. ¿Vale? La otra es regar hasta las raíces. El cuarto punto. ¿A qué me refiero eso? Bueno, por lo que estaba diciendo ahora, que es importante regar poco, pero bien, que se filtre bien el agua, que toda la maceta quede bien, con agua. Por lo tanto, las raíces siempre se van a juntar todas acá. Uno cuando saca la maceta, cuando vaya a trasplantar o a cambiarla, en la parte de abajo siempre están todas las raíces ahí acumuladas. Por lo tanto, es importante de que cuando tiremos al agua nos aseguremos que llega bien hasta abajo. Lo que decía en el punto anterior. Asegurarse de que el agua vaya bajando, se vaya filtrando, y en el momento que el agua sale por aquí, ya estaríamos listos. Eso quiere decir que el agua llegó bien hasta abajo, hasta las raíces. Esos son los dos puntos importantes. A ver, el quinto punto es regar en la mañana. Es súper importante regar en la mañana, de buena mañana. También se puede regar en la tarde. Sí, ¿por qué no? Pero ¿por qué mejor en la mañana? En la mañana, antes de que salga el sol, eso va a ayudar de que la tierra quede bien húmeda, y vamos a evitar que haya una evaporación masiva y por lo tanto se va a aprovechar más el agua. ¿Ok? Va a haber un mejor aprovechamiento del agua, que eso es lo ideal. Si lo hacemos en una hora que el sol ya le está dando la planta, además la tierra ya empieza a tener un poco de calorcito, si nosotros le echamos agua, eso se va a evaporar. Nos va a parecer que le hemos echado mucha y no es así. Y hemos perdido una buena cantidad de agua. Por lo tanto, es mejor hacerlo de buena mañana, antes de que salga el sol, y así la tierra queda bien empapada. Eso también va a ayudar a que la planta, por ejemplo, en verano, aguante mucho mejor, aguante más, porque estamos hablando de una maceta, no es lo mismo que tenerla plantada en el suelo. Aquí en la maceta no tiene mucha tierra y por lo tanto si le da mucho el sol se va a evaporar más deprisa. Por lo tanto, lo ideal sería en la mañana. Lo dicho, también se puede en la tarde, pero lo mejor es en la mañana. Lo otro es el sexto punto, no mojar las hojas. ¿Y por qué no mojar las hojas? Si cuando llueve se mojan. Sí, pero no podemos evitarlo. Pero si regamos nosotros, sí que podemos evitar mojar las hojas. ¿Por qué? Bueno, si yo mojo las hojas y lo hago por ejemplo en la tarde, puedo provocarle hongos, porque no se va a evaporar el agua de encima de las hojas y se va a acumular y eso le puede producir hongos. Si riego en la mañana, la evaporación me va a ayudar y se van a ir esas gotas de agua. Tampoco sería bueno, por ejemplo, en verano, en las horas con más sol, mojar también las hojas. ¿Por qué? Porque sí, va a haber una evaporación, pero también es agresivo. No es tan recomendable tampoco en verano mojar las hojas. Por eso yo, por ejemplo, el pasto, por decir, lo recomiendo regar antes de que salga el sol, porque aunque después le dé el sol a las hojas, no va a ser tan fuerte, igual también va a ayudar a que se evapore. Y por lo tanto el tema de los hongos lo vamos a poder controlar más. Regar también en la tarde, pero lo dicho, eso en verano, porque son muchas horas de sol igual, y la planta, si regamos en la tarde de cara a la noche,
va a descansar de todo ese sol, va a poder revitalizarse. ¿Vale? Muy bien. Pero lo dicho, es súper importante no mojar las hojas. ¿Vale? Eso sí, si hacemos también el riego, procurar que no sea con un chorro muy excesivo, porque si no igual también va a saltar barro y ese barro también va a ayudar a los hongos a atacar a nuestra planta y eso tampoco no es una idea, no es la idea. Muy bien, lo otro, el punto número 7, regar despacio y gradualmente, ¿vale? Regar en forma de lluvia, sin mucha presión, lo dicho, lo que había dicho en el otro punto, en el punto número 6, sin mucha presión, es súper importante, y gradualmente, lo que había dicho antes en otro punto, mirar de que el agua vaya bajando, se vaya filtrando, y si veo que va saliendo por acá, ya no hace falta que le eche más, pero si veo que todavía no, le echo otro poquito más, pero gradualmente. Espero que llegue hasta el nivel que me marca acá en la macetita, y de ahí espero que vaya bajando suavemente, tranquilamente, ningún problema. Muy bien. El punto número 8, ¿vale? Vamos a regar según la época o el clima. Si ha estado lloviendo y las macetas están afuera, no es necesario volver a regar. Vamos a dejar un día o 2 días o lo que sea necesario. Revisamos cómo está la tierra y si es necesario lo hacemos y si no, no. ¿Vale? Según la época. En invierno no va a ser tan necesario un riego seguido como en verano. En verano sí, necesitamos hacer un riego más seguido. Lo principal sería tener una rutina de riego, tantos días, y así lo llevamos mejor. Claro, también está el tema del riego automático. Entonces, si tenemos un riego automático, también tenemos que ir revisando. En invierno van a ser menos veces y en verano van a ser más veces y a lo mejor un poquito más de tiempo. Luego tenemos el punto número 9, que también es importante porque según la planta va a necesitar más riego o menos riego. No es lo mismo un cactus que un ficus. Porque si al cactus le seguimos echando agua, nos estamos pasando. Y si al ficus no le echamos tanta agua, lo vamos a secar, lo vamos a matar. Por lo tanto, hay que estar, según qué planta, pues va a necesitar más agua o va a necesitar menos. También es importante, por ejemplo, consultarlo con el jardinero o en el lugar donde la compremos, preguntar si es una planta que necesite mucho exceso, o sea, necesite más riego o necesite menos. ¿Ok? Muy bien. El punto número 10. No es lo mismo en maceta, como estábamos hablando, que en la tierra. ¿Ok? En la tierra, ella misma se puede buscar la humedad. Se van a expandir más las raíces, que es lo que estábamos hablando también, de la expansión de las raíces, mientras que en la maceta está más limitada. En la maceta depende de nosotros. Depende de que nosotros le vayamos aplicando el riego cuando lo necesite. Por lo tanto, en la maceta va a necesitar algo más de riego que no en el suelo. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos, había dicho que eran 10, pero tenemos otro punto más. El punto número 11 es usar un buen sustrato. Si usamos un buen sustrato, vamos a tener un buen drenaje, y se va a mantener más la retención de humedad,
O sea, va a ser mucho mejor. Por lo tanto, es súper importante tener un buen sustrato. ¿Ok? La tierra normal, lo que pasa que con el tiempo se va apretando y de repente uno le echa agua y no se filtra bien, especialmente cuando es en maceta, porque igual cuando uno es en la tierra, normalmente las jardineras también las cava un poco para que así el agua también pase mejor. Por lo tanto, el punto número 11 sería eso: usar un buen sustrato. ¿Ok? Muy bien, pues nada más por hoy, eso sería todo. Espero sus links, cuantos más mejor. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Muy bien, chao.